Hola, buenos días hermanos. Me alegro un domingo más de estar con vosotros compartiendo este tiempo de la escuela dominical. Seguimos hablando de la obra misional. Y con respecto a la obra misional, seguramente que todos hemos tenido algunas excusas o algunas razones alguna vez por las que no compartimos el Evangelio con otras personas. A lo mejor podemos pensar que no estamos suficientemente preparados, y si me hacen una pregunta y no sé contestarla, y si les molesto con mis preguntas, y si se ofenden porque le hablo de mi iglesia, y si ya no quieren saber nada de mí porque me consideran raro, y tenemos un montón de excusas para no compartirlo. Los lamanitas, los nefitas, además de estas excusas, tenían otras excusas muy poderosas para tampoco querer compartir el Evangelio con los lamanitas. Y es que los lamanitas eran un pueblo salvaje y además odiaban a muerte a los nefitas, con lo cual eran dos razones muy buenas para no querer ir a compartir el Evangelio con ellos. Pero tenían una razón mucho más poderosa que estas para sí querer compartir el Evangelio con ellos. Y es lo que vamos a leer en la Escritura, que se encuentra en Mosía 28:3. Y dice así, ya la leímos en otra clase cuando estábamos hablando del rey Mosía, pero la vamos a leer otra vez. Dice, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aun el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin, los hacía estremecer y temblar. Es decir, solamente de pensarlo, ellos sufrían de pensar que alguna alma se perdiera, y eso es amor puro. Y ese amor puro es la herramienta fundamental para poder compartir el Evangelio, y es la que garantiza el éxito. ¿Vale? Ahora voy a dejar con dos testimonios, el testimonio de Diana Mancú y el testimonio también de Ceferino y de su esposa María Ángeles, que ellos cuentan pues cómo conocieron la iglesia y sus charlas y cómo se sintieron ellos durante ese tiempo. Os dejo con Diana y con Ceferino y María Ángeles para que la escuchéis. Hola, buenos días. Nos han pedido que compartamos nuestra conversión en la iglesia y bueno, pues en abril hizo 33 años que llevamos, que nos bautizamos y pues lo que recuerdo muchas cosas buenas que las misioneras nos enseñaron y la verdad la conocimos la iglesia a través de mi cuñado Pepe Ponce. Y y nos enseñaron la misionera, la hermana Walker y la hermana Scofield. Y ellas trabajaron muchísimo con nosotros, incluso ayunaron y, y oraron mucho por nosotros. Recuerdo que yo fumaba, entonces pues ellas nos dijeron que bueno, que en la iglesia no se fumaba, que no bebían alcohol. Pero bueno, nosotros solamente teníamos que fumaba, ¿no? Entonces, para mí fue un poco decir, bueno, ¿y por qué tengo que dejar de fumar, no? Entonces, pero el espíritu, ellos oraron mucho con nosotras, nos enseñaron mucho, nos hicieron un programa de charla y que lo tenemos todavía, lo conservamos. Y la verdad es que cuando nos sentimos así un poco así, cogemos y lo leemos y nos gusta mucho lo que ponían ellos cada día, las charlas que nos daban y cada día cómo íbamos progresando. Y, y recuerdo el día de nuestro bautismo un día muy especial porque nos bautizamos nosotros tres, mis otros dos hijos eran pequeños y nos bautizamos nosotros tres. Y para mí el bautizarme fue tener un testimonio de saber que la iglesia es verdadera, de que José en mí era un profeta, es un profeta que restauró la iglesia. Nos sentimos muy orgullosos y muy bendecidos por tener la iglesia en nuestras vidas. Nos ha ayudado muchísimo, hemos progresado muchísimo y nos sentimos muy felices. Y el poder ayudar a los demás
y el ayudar también a mi familia, claro. Y si quiere decir algo mi marido, Bueno, como ha dicho mi mujer, conocimos a la iglesia por nuestro cuñado Pepe Ponce y su hermana Fina Vera. Y la verdad es que fue un día que nos fuimos a la capilla en la que estaba en el paseo Alfonso XIII. Llegó mi cuñado y se llevó a mi esposa a una despedida que había en la capilla de Alfonso Sánchez que se iba a la misión. Yo me quedé en mi casa viendo un partido de fútbol, pero sentí en ese momento que yo también tenía que ir a la capilla. Apagué la televisión y me fui andando a la capilla. Entonces, cuando terminó lo de la despedida de este hermano de Alfonso, pues mi cuñado se acercó y nos dijo que si podían las hermanas darnos la charla. Yo le dije que sí. Luego el próximo domingo ya fuimos a la capilla y ya ahí las hermanas empezaron a darnos la charla. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Estamos muy orgullosos de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días y hasta la fecha somos fieles a ella. Y muy bien, espero que estéis todos bien, que nos veamos pronto en la capilla, que estemos todos juntos y os pido que os cuidéis y que seáis respetuosos con la norma de sanidad para que no cojáis ningún virus, ¿vale? Y hasta pronto. un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Dentro de unos 10 días cumplo 19 años que soy miembro de la iglesia. Me bauticé en verano, en el verano que llegué a España. Vine con un amigo de mis padres y conocí la iglesia a través de él, que él era miembro inactivo. Y me acuerdo que los misioneros no tenían un libro de Mormón en rumano en aquella época y no en Murcia. Y tuve que apañarme con un libro de Mormón en español y otro en inglés. Y creo que no llegué ni siquiera al segundo Nefi cuando ya sabía que me quería bautizar y no fue por haber obtenido rápidamente un testimonio del libro de Mormón, sino porque sentí el espíritu. Cada vez que iba a la iglesia, daba igual si era para actividades de inglés con los misioneros, la noche de hogar con los miembros, en actividades de los hash, las reuniones dominicales, daba igual, el espíritu era el mismo. Y yo veía y me fijé mucho en la felicidad de los rostros de los miembros y yo quería tener eso, yo quería tener esa felicidad en mi vida y sigo queriendo tenerla, tanto para mí como para mi familia, para mis hijos. Y estoy muy agradecida por la paciencia tanto de los misioneros como de los miembros de la iglesia de ahí, de Murcia. Y bueno, tardé muy poquito en bautizarme, la verdad. Y es interesante cómo realmente llegué a conocer la iglesia a lo largo del tiempo, a través de vivir la vida dentro de la iglesia cuando se conocen las cosas. Y creo que he tomado la mejor decisión que podía haber tomado. Creo que he sido muy bendecida y sobre todo muy protegida por el Evangelio. No me arrepiento nunca de haberme lanzado en el Evangelio de la manera que me lancé. Era muy jovencita y como ya he dicho, me bauticé pues eso, a las 3 o 4 semanas de haber conocido a los misioneros. Estoy muy agradecida por el conocimiento que he ido adquiriendo y espero que la familia siga fuerte y dentro de la iglesia. Espero poder recompensar al Señor por todas las bendiciones que me ha dado a lo largo de estos años y poder servirle y poder seguir aprendiendo. Bueno, si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de Alma y Amulek,
que eran una pareja de misioneros que habían tenido muchísimo éxito, y después ya se separaron y Alma se dirigía hacia el sur para predicar allí donde el Señor le llevara. Y cuando iba en esa dirección se encontró con los hijos de Mosía que iban para Zarahemla. El gozo de Alma fue inmenso. Hacía 14 años que los hijos de... Uy, las gafas. Hacía 14 años que los hijos de Mosía se habían ido para predicar a los lamanitas. Hace 14 años que no los veían. Los hijos de Mosía, que eran Aarón, Amón, Omni y Omed, no sé si lo he pronunciado bien, pues hacía 14 años que se fueron a predicar a los lamanitas y habían estado con Alma en la ocasión en la que el ángel se les apareció y sufrieron una conversión tan grande que ya no quisieron heredar el reino de sus padres, renunciaron a todas las ventajas materiales que podrían haber tenido, pero renunciaron a todo por predicar el evangelio a los lamanitas. Así que Alma se alegró muchísimo de verlo, pero se alegró aún más porque todavía eran hermanos en la fe, hermanos en el Señor, es decir, porque todavía eran activos y fuertes. Y hay una pregunta, ¿qué hicieron para conservarse activos y fuertes durante 14 años? Pues bien, lo que habían hecho es que se habían fortalecido en la verdad, tomando la medicación que hablamos cuando dimos en la clase de un cambio en el corazón. Vimos que cuando alguien supera el corazón, cuando se hace un trasplante, tiene que tomar una medicación de por vida. Hicimos la comparación de cuando nosotros tenemos el cambio en el corazón debido a nuestra conversión, pues también teníamos que tomar una medicación, que si os acordáis era leer al menos por la mañana y por la noche, santificar el día de reposo, ayunar, orar, lo de siempre. Eso sirve para todos los males espirituales. Y esa medicación ellos se la tomaban, porque ellos escudriñaban las escrituras, ayunaban y oraban con mucha asiduidad para así poder tener el espíritu, y porque además hay una escritura en Doctrina y Convenios, me parece muy deprisa hoy, Doctrina y Convenios, capítulo 11, versículo 21, que el Señor lo que nos viene a decir es que antes de dar la palabra, de explicar a alguien las escrituras, debemos nosotros primero procurar obtener esa palabra. Es decir, yo no puedo compartir el Evangelio si primero yo no lo tengo. No puedo compartir las escrituras si yo no las leo y no las conozco, ¿no? Entonces eso es lo que ellos hacían. Para poder predicar y enseñar, primero ellos aprendían la palabra de Dios leyendo mucho las escrituras. También eran pacientes en todas sus aflicciones. Habréis visto en la asignación de esta semana que ellos fueron encarcelados, fueron torturados y padecieron mucho, tanto en el espíritu como en el cuerpo, ¿no? Pero fueron pacientes en sus aflicciones. Fueron un ejemplo. Se hicieron amigos de las personas a las que iban a predicar y establecían relaciones de amistad muy sólidas, ¿no? Relaciones personales. Confiaban en el Señor en todo y eran muy sinceros en todo lo que hacían. Estos son los principios básicos de la obra misional. Resumimos: escudriñar las escrituras, ayunar y orar, enseñar la palabra de Dios, primero habiéndola obtenido, ser un ejemplo y servir con sinceridad. Todos deberíamos de poner esto en práctica, porque estos son los hábitos corrientes del Evangelio. Eso deberían de ser hábitos en nuestra vida, no algo que tenemos que hacer porque quiero compartir el Evangelio, que sí, pero sería un hábito como levantarte y ducharte, desayunar, lavarte los dientes, que son hábitos que tenemos, pues tendríamos que tener también estos hábitos espirituales. Los hijos de Mosías se separaron y cada uno se fue para un sitio a predicar. Y Amón fue a la tierra de Ismael, que es donde estaba el rey Lamoni. Al llegar allí, los siervos de Lamoni lo cogieron preso y lo llevaron ante el rey, que es lo que hacían siempre con cualquier persona que iba allí, lo llevaban ante el rey y él decidía si lo mataban, si vivía o qué iba a pasar con esa persona, ¿no? Entonces, cuando lo llevaron ante el rey y el rey le preguntó qué es lo que pretendía él hacer allí, pues él le dijo que quería quedarse a vivir allí y que posiblemente hasta que se muriera, ¿no? Que quería vivir en esa tierra. Y eso le complació al rey Lamoni. Y además a Amón pues le cayó bien, le cayó en gracia, ¿no?
Y entonces pues le dijo que si quería le ofrecía casarse con una de sus hijas. Fijaos si hubiera tenido poder ahí Amón, ¿no? Si llega a aceptar casarse con una hija del rey. Pero él rechazó eso, le dijo que él lo que quería ser era su siervo. Y eso pues también agradó al rey y se convirtió en su siervo, y junto con otros siervos le asignaron guardar los rebaños del rey Lamoni, porque allí había un grupo de lamanitas que iban al lugar, a la Abrevadero me parece que se llama, donde iban a dar de beber a los animales, y ellos los espantaban, y mientras los otros iban recogiendo otra vez el ganado, ellos aprovechaban para robarle cabezas de ganado. ¿Qué hacía el rey? A los siervos que perdían ganado, pues los mataba. Entonces, cuando los siervos se lo contaron a Amón, pues él, con la fuerza del Señor, salió a defender los rebaños del rey, para así también proteger la vida suya y la vida de los consiervos, y bueno, pues consiguió no perder a ningún ganado, ¿no? Cuando llegaron de vuelta al rey, pues los consiervos, los que estaban allí con Amón en ese momento, le contaron todo lo que Amón había hecho, cómo había luchado y peleado para conservar y cuidar bien del rebaño del rey, y que además en ese momento, cuando volvieron, se puso también a arreglar los caballos y los carros, algo que no se le había asignado. O sea, que él iba más en su servicio más allá de lo que se le pedía, ¿no? Y el rey Lamoni pues se quedó admirado de todo esto que estaba haciendo. Al hacer esto, Amón se ganó la confianza de los consiervos, pero también se ganó con eso la confianza del rey. Lamoni tenía una tradición de sus antepasados, y es que creían en un gran espíritu. Ellos tenían esa creencia. Pero a pesar de que tenían esa creencia de que existía un gran espíritu, ellos pensaban que todo lo que hacían estaba bien, que todo lo que hacían era justo. Pero claro, cuando el rey Lamoni vio el comportamiento de Amón, pues empezó a temer y a preocuparse de que, bueno, que a lo mejor no estaban haciendo las cosas tan bien, ¿no? Que a lo mejor matar a sus siervos por eso, pues que a lo mejor no estaba muy bien visto. Y empezó a pensar que tal vez Amón era ese gran espíritu y que había venido ahí para castigarlos. Bueno, pues cuando terminó de hacer todas las cosas que tenía que hacer, bueno, que él quiso hacer, Amón se presentó ante el rey para ver qué más podía hacer, qué quería de él. Pero el rey por una hora no dijo nada, no le contestó. Y entonces él le volvió a preguntar, ¿qué deseas de mí? Y el rey siguió sin contestar. Y ahora vamos a leer cómo utilizó esto Amón para su predicación. Vamos a leer en Alma 18, versículos del 16 al 21. Cuando Amón vio que el rey no le contestaba, pasó lo siguiente. Dice, y aconteció que Amón, estando lleno del Espíritu de Dios, percibió los pensamientos del rey y le dijo, ¿es porque has oído que defendí a tus siervos y tus rebaños y maté a 7 de tus hermanos con la honda y con la espada y les corté los brazos a otros a fin de defender tus rebaños y tus siervos? He aquí, ¿es esto lo que causa tu asombro? Y yo te digo, ¿a qué se debe que te maravilles tanto? He aquí, soy un hombre y soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees y que sea justa, yo la haré. Lamoni por fin abrió su boca y dijo algo, y dijo, ¿quién eres? ¿Eres tú ese gran espíritu que sabe todas las cosas? Y le respondió Amón, no lo soy. Y le dijo el rey, ¿cómo sabes los pensamientos de mi corazón? Puedes hablar sin temor y decirme concerniente a estas cosas. Y dime también, ¿con qué poder mataste y cortaste los brazos a mis hermanos que esparcieron mis rebaños? Y ahora bien, si me explicas concerniente a estas cosas, te daré cuanto desees. Y si necesario fuera, te protegería con mis ejércitos, pero sé que no necesitas esa protección. Así que te daré lo que desees si me lo explicas. Y ahí Amón aprovechó la ocasión y le dijo, solo deseo que escuchen mis palabras. Y el rey pues aceptó a escucharle sus palabras. Lo primero que hizo Amón era hacerle preguntas claras y sencillas. Le preguntó, ¿crees que hay un Dios? Y Lamoni le dijo, pues no tengo yo conocimiento de eso, no.
Y entonces cambió su pregunta a Amón y le dijo, ¿crees que hay un gran espíritu? Y el rey le dijo, sí. Y Amón le dijo, pues ese es Dios. Y no se metió en más líos, no se metió en si la naturaleza de Dios era de una forma o de otra. Aprovechó lo que tenían en común, que era la creencia de un ser superior, para a partir de ahí empezar a enseñarle. No era el momento, porque evidentemente Dios no es un gran espíritu, pero él eso lo pasó por alto y se centró en lo que tenían en común, que era esa creencia de un ser superior. Y entonces, cuando una vez que ya habían partido de ahí, pues Amón empezó a enseñarle y le enseñó las verdades sencillas del Evangelio. Le enseñó sobre la creación, le enseñó sobre la caída, sobre la expiación de Jesucristo y sobre la muerte y resurrección. Las verdades sencillas, las mismas que habían estado enseñando hasta ahora los profetas en el libro de Mormón y las mismas que veremos que se siguen enseñando. Muchas veces queremos enseñar cosas que sean asombrosas y compartir el Evangelio diciendo cosas, yo que sé qué, que si Colop y que si es el planeta donde vive Dios, para explicar cosas llamativas, cuando el Evangelio es sencillo. Y estas son las verdades sencillas que tenemos que compartir. La creación, Dios el creador de todas las cosas. La caída de Adán y Eva es necesaria. La expiación de Jesucristo para poder redimirnos y la muerte y resurrección. Esas son las verdades eternas del Evangelio que son muy sencillas de explicar. El rey creyó en todas sus palabras y exclamó, Señor, ten piedad de mí. Y al hacer eso, cayó como muerto el rey. Y así permaneció durante 2 días. Y claro, lo llevaron a su casa pensando que estaba muerto y allí pues empezaron a haber opiniones, unos diciendo, oye, que este ya huele, hay que enterrarlo. Y otros decían, pues yo no huelo. Y su esposa, como no sabía qué hacer, si enterrarlo o no enterrarlo, pues mandó llamar a Amón para saber si tenía que enterrar a su esposo, si estaba muerto o no. Y esto justamente es lo que Amón quería que pasara. Pues él sabía que lo que le había pasado al rey Lamoni era que dentro de su alma se había encendido la luz y se había disipado ese velo de oscuridad que él tenía. Y el sentir eso, el sentir la luz de Dios dentro de sí, causó ese efecto en su cuerpo de que se desmayara, ¿no? Entonces le dijo a su mujer que no se preocupara, que su marido no estaba muerto y que al día siguiente él despertaría. Así pasó. Al día siguiente Lamoni despertó de su sueño y empezó a testificar de lo que le había ocurrido en ese tiempo que él había estado en ese sueño. Testificó de la venida de Cristo, de que él había visto a su Redentor. Y al hablar de estas cosas, pues él se volvió a desplomar otra vez del gozo que sintió. Y también se desplomó su esposa. Y luego Amón empezó a orar, como habían sentido tanto el espíritu, pues empezó a orar para que los demás también pudieran sentirlo, el resto de los siervos. Y tanto gozo sintió Amón que él también cayó. Y cayeron también todos los siervos. Y solo quedó una persona que no cayó al suelo. Y esa fue Abis. Abis era una mujer, una miembro de la iglesia de hacía muchos años, pero ella no lo había dado a conocer. No explican las escrituras, o todavía yo no he llegado, no recuerdo, que explicaran por qué no lo había dado a conocer. Ella se convirtió porque su padre tuvo una visión de Dios, tuvo una visión importante y eso ella se convirtió, pero nunca lo había dicho. Pero fíjate que ahora aprovechó esta ocasión en la que estaba esa escena con toda esa gente caída por la influencia del espíritu, que pensó, si el pueblo se enterara de esto, si el pueblo viera todo lo que ha pasado por el poder de Dios, seguramente que ellos también se convencerían del poder de Dios y se convertirían. Y entonces fue de casa en casa para que todos fueran a ver lo que había ocurrido, pensando así ella que todos se convertirían. Y se acumuló allí mucha gente para ver lo que había pasado y bueno, ahí hubieron opiniones de todo tipo, que si esto era un castigo, que si era el gran espíritu, que si distintas opiniones, ¿no? Pero todos aquellos que sí creyeron, pues fueron bautizados y se convirtieron a la iglesia. Lamoni era un líder de un pueblo salvaje, era un líder de un pueblo que tenía unas raíces, unas creencias muy profundas desde hacía mucho tiempo, pero aún así se convirtió al Evangelio de Jesucristo y se convirtió
al Evangelio de Jesucristo porque un misionero, un hombre, se hizo su amigo con sinceridad, no quiso aprovecharse de su riqueza, simplemente quería que él conociera el Evangelio. Y esa sinceridad, ese amor que Amón tuvo por él, es lo que realmente le convirtió. Como dijimos al principio, el amor es una herramienta muy importante para compartir el Evangelio. Se percibe cuando el amor es sincero o si cuando detrás de ese amor escondido hay algún interés personal. Y se percibe. Hay veces que a lo mejor un misionero quiere tener mucho éxito y quiere ser el que más bautice de la misión, y a lo mejor la competencia le empuja más a hacer la obra que el amor por las personas. Por regla general no es así, pero puede ocurrir, o incluso a nosotros, pues que digamos, mira, ¿tú cuánta gente has traído a la iglesia desde que te has bautizado? Pues yo, y parece que es otra competencia, ¿no? Y esto no tiene que ser una competencia, tiene que ser un amor sincero por las personas, lo que nos impulse a invitarlas y a ayudarles a fortalecerse en el Evangelio también. Después de esta experiencia que tuvo la Moni, cuando todos los que ya se levantaron, que se habían convertido, pues estaban fortalecidos en el Señor, habían tenido un cambio en el corazón, y ahora la Moni quería que Amón le acompañara para presentarle a su padre, porque quería que su padre también supiera de estas cosas. Pero el Señor le había dicho a Amón que sus hermanos estaban encarcelados y estaban sufriendo, y le dijo que no podía acompañarle a ver a su padre porque tenía que ir a rescatar a sus hermanos. Y la Moni lo convenció porque él conocía al rey del sitio donde estaban sus hermanos y le iba a echar una mano. Y por el camino, cuando iban para allá, pues se encontraron con el padre de la Moni. El padre de la Moni no podía ver a un nefita ni de lejos, los odiaba de una manera atroz. Y cuando vio a su hijo con un nefita, pues se cabreó y le dijo que lo matara. Pero la Moni le testificó a su padre de todas las cosas que le habían ocurrido desde que lo conoció. Y el padre aún así quiso matar él mismo a Amón, pero Amón sacó la espada y le hirió el brazo y lo dejó, pues claro que no podía defenderse. Y entonces el padre del rey Lamoni, temiendo por su vida, le dijo a Amón: te daré, si no me quitan la vida, te daré la mitad de mi reino, te daré lo que quieras si no me quitan la vida. Y Amón podría haber dicho: venga, pues dame medio reino, que le hubiera venido muy bien, pero no. Lo único que deseaba Amón es que liberara a sus hermanos de la cárcel y que dejara a su hijo Lamoni, que siguiera siendo el rey del pueblo en el que estaba reinando. Y claro, el padre de Lamoni pues se quedaría un poco así como diciendo: teniendo la oportunidad de tener cosas materiales, no las ha pedido, y además tiene un amor sincero por mi hijo, porque se nota que todas las cosas que había hecho por él y cómo le había ayudado, y empezó a pensar en ello. Entonces, ya con este pensamiento, el padre del rey Lamoni pues le dijo a Amón que cuando fuera a ver a sus hermanos, que pasara por su reino porque quería saber más. Se había quedado con hambre. Claro, su hijo le cuenta esa experiencia tan maravillosa, luego ve qué persona tan buena y qué buen ejemplo le estaba dando a Amón, pues él se quedó con hambre espiritual y dijo: venid a verme, que quiero que me enseñéis más, quiero saber más. Como hemos dicho antes, los hijos de Mosía iban a predicar allí donde el Espíritu les llevaba. Y a Aarón, el hermano de Amón, el Espíritu lo llevó justo a la tierra donde estaba el padre del rey Lamoni. Y Lamoni les pidió que los ministraran, que lo enseñaran. Y bueno, eso para los misioneros y para los miembros de la iglesia, es un investigador de oro. Alguien que viene y dice: quiero que venga a visitarme, quiero que me ministres y quiero que me enseñes. Y encima tenía unas preguntas buenísimas. El padre del rey Lamoni empezó a hacer preguntas de las inquietudes que él tenía, y eran lo que todo misionero desea, que su investigador pregunte, porque eso denota que tiene interés. Cuando una persona está solo escuchando y no hace ninguna pregunta, pues denota falta de interés, ¿no? Así que ellos pues tuvieron la suerte de encontrar a este investigador de oro, y a Aarón le enseñó pues lo mismo que había enseñado su hermano, lo que estaban enseñando todo el tiempo, sobre la caída,
sobre la creación, sobre la caída, sobre la expiación, la muerte y resurrección y la vida eterna. Cuando Aarón le enseñó sobre la vida eterna, al padre del rey Lamoni le surgieron preguntas, que la encontramos en Alma 22, versículos 15 y 18. Bueno, esos son los que yo he elegido, no hay más. Y dice así: ¿qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo, sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Fijaos, cuando luchó con Amón y le hirió en el brazo, él, por conservar su vida, ofrecía la mitad de su reino. Pero ahora que le habían hablado de la vida eterna, él daría todo cuanto poseía. Abandonaré mi reino a fin de recibir ese gran gozo de la vida eterna. Todo por la vida eterna. Cuando uno conoce el Evangelio y conoce el plan de salvación, quieres tener eso, no te conformas con menos. Y a él le pasó lo mismo. Pero luego añadió algo. Dice: oh Dios, Aarón me ha dicho que hay un Dios. Y si hay un Dios, y si tú eres Dios, ¿te darías a conocer a mí? Y abandonaré todos mis pecados para conocerte. Esta pregunta de ¿te darías a conocer a mí? Me la imagino diciéndola como un niño, ¿no? Como cuando le enseñas algo y dices: ay, ¿tú me lo darías? Pues él le dijo eso a Dios. Aarón me ha dicho que hay un Dios, y si hay un Dios, y si tú eres Dios, ¿te darías a conocer a mí? Y abandonaré todos mis pecados para conocerte. O sea, por su vida, la mitad de su reino. Por Dios y la vida eterna, todo lo que poseía estaba dispuesto a dar. Vamos a terminar la clase resumiendo lo que aprendemos de los hijos de Mosía. Tenemos que enseñar con sencillez, no buscar doctrina profunda ni cosas impresionantes. La sencillez del Evangelio con un espíritu sincero es lo que toca a los corazones. Dar el testimonio es muy importante cada vez que compartimos un principio o una verdad, testificar de ella. Enseñar basándonos en las Escrituras. Inculcar el deseo de preguntar a Dios. Cuando surgen dudas, yo esto que no me lo creo, yo esto que no lo sé, preguntar a Dios. ¿Y cómo se pregunta a Dios? Orando. Y eso también lo tenemos que enseñar. Y podemos pedir a Dios que nos bendiga con el don del amor. Por favor, pidámoslo en nuestras oraciones. Que el Señor nos bendiga con el don del amor, porque nos va a hacer mucha falta. Ojalá que me equivoque, pero yo estoy convencida que esta crisis sanitaria va a causar también mucha crisis espiritual, porque estamos cómodos en casa, porque no tenemos que ir a ningún sitio, un poco más o menos que lo llevamos a nuestro horario pues como queremos, aunque debemos de tener un horario fijo. Y se enfría el espíritu al no estar con los hermanos, al no sentir la hermandad. Así que ruego por favor que os cuidéis mucho, que compartáis con vuestros vecinos, ahora que se puede hablar un poco con los vecinos, y no os dejéis de fallecer. Si estáis que necesitáis hablar con alguien y compartir, por favor llamar a quien sea, pero no os apaguéis, no apaguéis vuestra luz, porque una vez que se apaga es muy difícil de encender, es como el fuego. Si tú tienes que hacer fuego, es más cómodo ir manteniéndolo, echándole ramas, que dejar que se apague y sin tener medios encender un fuego de nuevo. Así que por favor, que vuestra llama no se apague y conservaros puros, lo más que podáis. Y si en algo falláis, por favor arrepentiros, todos tenemos que arrepentirnos. Yo sé que esta es la Iglesia de Cristo, y sé que Dios nos ama, y que Él dirige su Iglesia, y que nuestros líderes son líderes escogidos por el Señor, y que si pedimos a Dios que nos bendiga con el don del amor, Él lo va a hacer, y ese amor nos hará que seamos herramientas eficaces en sus manos. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.